Buenas tardes. Hola María Ángel. Pero un momentico a ver si entra alguien más. No empiece con los pelados. Como que están durmiendo a esta hora, profe. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, profe. Es probable que pronto hoy, es que hoy domingo es complicado porque mucha gente saca para estar con la familia. Bueno muchachos, ya ahí se reportó Liz Laura y también Alexis. Nosotros 5 podemos empezar a conversar. Voy a activar la cámara para que me puedan ver. Estoy un poquito desordenado muchachos, pues. Por acá esta cosa. Muchachos, bueno, entonces la idea es que hoy conversáramos un poquito sobre lo que es la ontología como lo más básico y al mismo tiempo lo más profundo. La ontología, muchachos, a mí personalmente me parece como una de las ramas más hermosas de la filosofía y es la que más me gusta personalmente. La filosofía tiene muchas ramas. Una ya sería la ontología y me gusta la ontología. ¿Por qué? Porque la ontología es el estudio de lo que uno tiene más, digamos, más cerquita. ¿Qué es lo que uno tiene más cerquita? El ser mismo. Es lo que hace parte de la percepción, el ser, como que le entra a uno por todos los poros, por todos los sentidos. Y esa inclusive es una de las maneras en que los griegos al principio entendían eso. Entonces yo había hecho por acá. La ontología es el estudio del ser humano, ¿no, profe? Algo No del así. ser humano, del ser en abstracto, muchachos, del ser. Entonces, es lo que yo les decía, que uno tiene que tratar como de hacer la reflexión, ¿sí? A ver si...
Ah, bueno. Eh, ahora no puede entrar. Ojalá. Lo que pasa es que el internet también ha estado malito. Esperemos que pueda entrar más. Entonces, muchachos, lo que les estaba diciendo era que el ser, no el ser humano, porque el ser humano es el individuo, sino el ser en abstracto, el ser, digamos, de un árbol, del sol. Decimos que todas las cosas son. Ah, el día es bueno, el día es malo. Decimos que el árbol es verde. O sea, el ser es esa característica que tienen todas las cosas que existen. Y todo lo que uno piensa, porque lo que uno piensa también. Hola, Mella. Ay, Mella, estoy ocupado. Entonces, muchachos, les estaba comentando que es la cuestión con que todas las cosas, digamos, tienen esa cualidad de que existen, de que son, ¿sí? Si uno tiene, digamos, un bolso en la casa, ese bolso es porque uno sabe que lo tiene. Si uno piensa en una licuadora negra, uno sabe que ese pensamiento es porque uno lo tiene en la cabeza. Pero esa conciencia del ser, ese sentimiento del ser, no era algo evidente en la antigüedad. ¿Por qué? Porque ha sido también una construcción cultural de la historia. Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, que los griegos entendían ese problema del ser de una manera muy particular. Y fue tan particular que eso permitió abrir como la filosofía como tal. Yo por eso les decía que es tan importante esa pregunta del ser, porque la pregunta que dice ¿por qué hay ser y no más bien nada? Es la pregunta que abre toda la filosofía. Y era lo que yo, por ejemplo, acá entonces les había notado, ¿cierto? Que la ontología se entiende como esa pregunta por el ser. La pregunta por el ser, ¿cuál es, muchachos? ¿Qué es? Esa es la pregunta por el ser. ¿Qué es lo que es? ¿Cierto? Y esa pregunta por el ser nos lleva a la pregunta del cómo es. ¿Por qué? Porque es que el ser, a lo que yo les decía, el ser es asequible, el ser es inmediato. El ser es lo que nosotros tenemos como experiencia o como existencia. Y eso es lo que uno como ser humano más fácil experimenta. Y es lo que inclusive se llama como la capacidad de asombro. Es lo que nos hace diferentes de los animales. ¿Por qué el ser humano es diferente de un perro? Porque el perro tiene, digamos, un montón de cualidades, pero el perro no tiene esa conciencia de darse cuenta del ser. El perro nunca se va a preguntar qué es el ser. ¿Por qué? Porque el perro vive en medio de una experiencia en la que eso para él no es un problema. Y es una experiencia, muchachos, que uno la puede comparar a cuando uno de pronto está medio dormido, ¿sí? Que uno como que no le preocupa nada, que uno como que se sumerge en las cosas. Ese tipo de sentimiento es también llamado embriaguez, ¿cierto? Ese tipo de embriaguez es como ese olvido del ser. ¿Y qué es lo que se dice? Que entonces el ser humano en la medida en que vive sumergido en esa pregunta por las cosas, es que hace filosofía, ¿sí? Eso es fundamental, muchachos. Uno nunca va a preguntar por nada a medida que eso a uno le cause extrañeza. Si yo, digamos, les pongo un ejemplo, yo voy al colegio todos los días por la misma parte y todos los días veo todo igual, pues nunca me voy a preguntar por nada. El día que yo vea algo distinto, ve, cambiaron una casa, ve, tumbaron este árbol, eso a mí me puede causar una extrañeza. Es en la medida en que uno ve algo diferente o en la que uno nota algo, en la que uno tiene ese asombro, que uno puede preguntar. Y esa pregunta por el ser, entonces también necesitaba de un asombro. El ser humano también necesitaba llegar a ese punto en que se preguntara, ve, ¿qué es el ser? Ve, ¿y qué son las cosas? Ve, qué significa que uno exista? Y es lo que entonces uno ve históricamente que el griego realmente fue una novedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pueblos tenían una respuesta religiosa para esa pregunta. Sí, cuando la mayoría de los pueblos, los persas, los chinos, los japoneses, los mismos europeos, se preguntaron en cierto momento, ¿qué es el ser? Ah, no, la religión dice que lo creó el dios trueno. O, ah, no, como los persas, la religión dice que es que era la unión de la madre caos, el padre razón. Que eso no pues es como una analogía que existía en la mitología persa y babilónica.
Y es esa manera, muchachos, de entender el problema, que el griego se hace realmente esa pregunta por el ser, y es algo que también hay que pensarlo desde el lenguaje. ¿Por qué? Porque el griego fue la primera cultura, el primer pueblo que inventó una palabra para designar el ser, para designar la totalidad de las cosas que puedan existir. La palabra para ellos era pan. Entonces, por ejemplo, uno hoy en día escucha la palabra panorama. Panorama significa una visión global, total. ¿Por qué? Porque tiene esa partícula pan, que pan era la palabra que tenía el griego antiguo para designar la totalidad de las cosas. Esa palabra ellos la entendían y fue, digamos, traducida más adelante en la forma de cosmos o physis. Nosotros el significado de cosmos lo tenemos más interiorizado, es más cercano. La palabra physis es más abstracta. Nosotros la entendemos como de la parte de la física. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Sí, la physis era todo el universo físico, toda la materia física que había en el mundo. Entonces, eso, por ejemplo, es una visión muy importante porque ese es el sustento de la ciencia material, de todo el aparato científico. ¿Por qué existe ciencia? Porque existe una física, una materia física que permite ser estudiada. Si no existiera eso, pues entonces no habría ningún tipo de ciencia. Entonces vemos que por eso es tan importante, porque realmente en la medida en que el ser humano alcanzó esta comprensión del problema de que la naturaleza era también una naturaleza material, fue que pudo dar esa reflexión. Y también ese problema va a pasar a los romanos en la forma de la natura. El romano ya no lo va a entender tanto como la física, sino más como la natura. Nosotros como contemporáneos, ¿cómo lo podemos entender más o menos? Muchachos, tratemos de pensar en la naturaleza, en esa naturaleza que es superior a nosotros, que es como que, por ejemplo, vamos al campo y se larga a llover. No hay nada que hacer, se largó a llover. Hay que aceptar que está lloviendo y hay que ponerse un paraguas o hay que ponerse una chaqueta o algo porque igual está lloviendo y no podemos parar la lluvia, ¿sí? Entonces es ese tipo como de manera de entender el problema, entender, digamos, que el sol, que las lluvias, que el viento, que todo tiene como ese carácter de que es superior al hombre porque el hombre no lo puede controlar, de que escapa el control del hombre. El griego vivía muy inmerso en esa vivencia. Muchachos, ¿cómo vamos? No sé, estoy hablando mucho y me preocupa que de pronto los esté como abrumando con tanta información. Estamos entendiendo un poquito, hay preguntas, comentarios. Asimilando, profe. Esto, muchachos, es como de pronto de tacada. Yo sé que al principio es un poquito como bastante información, pero es un problema muy bonito, por lo que les digo, porque uno lo tiene muy cerquita para uno estudiarlo. Es como lo más inmediato que uno tiene para estudiar en filosofía. Entonces tratemos como de hacer el recuento. Recuerden que la pregunta por el ser es la pregunta que dice qué es. Esa pregunta se convierte en la pregunta por el cómo es. Y para resolver esa pregunta entonces se hacen unos argumentos que parten de la experiencia que tiene el hombre. Entonces ahí cuando se inventan esos argumentos es donde vemos, por ejemplo, lo que yo les había dicho en el grupo de 11 que investigaran de las ARGE, de los fundamentos del cosmos, de los fundamentos materiales. Entonces, por ejemplo, llegaba Tales de Mileto, que era, y decía, no, yo pienso que el fundamento es el agua, ¿cierto? Y llegaban por allá otra escuela, los eleáticos, no, nosotros pensamos que es el fuego. Y decían otros, no, nosotros pensamos que es lo indefinido, no, nosotros pensamos que es el aire, y cada uno daba sus argumentos, y eran argumentos muy válidos. Por ejemplo, uno de los argumentos que daban los que decían que era la Tierra, era porque la Tierra era lo más pesado, y como tal no había, digamos, forma de que lo más pesado se convirtiera en algo distinto, siempre, sino que a partir de lo más pesado se podía generar todos los otros elementos más livianos, lo cual tiene algo de lógica. O por ejemplo, entonces llegaban los que decían que era el aire, no, es que como el aire es lo más móvil entre todo, es lo que puede circular entre el cosmos y lo que le da la vida a las cosas. O los que decían que era lo indefinido, no, es que como hay tantas causas, no es posible definir una sola materia. Platón. Platón era el que decía eso, ¿no? Platón era como una mezcla de todos. En realidad, Platón ya está como unos siglos más allá de esas reflexiones, entonces la mirada que él veía ya era una mirada más evolucionada. Platón ya eso lo tenían resuelto desde el sentido de que ellos percibían que había como un logos, una idea,
que esa idea era la que tomaba como la encarnación acá en la forma, que era lo que planteaba él, por ejemplo, en su teoría de las ideas, y que era también una percepción que se manejaba en el mundo griego, en el mundo mitológico griego, era algo pues culturalmente como normal manejarlo en esa época. ¿Qué más, muchachos? Muy importante lo que les digo del asombro, esa parte es clave en filosofía, uno nunca pregunta por aquello que no le causa una extrañeza, si uno todo lo ve normal, uno no pregunta por nada, por eso la filosofía surge es como de, por eso se habla de una desazón, eso es como una mala propaganda para la filosofía porque en realidad no es así, se dice que la filosofía nace o surge de una desazón, muchachos, no es una desazón, es un asombro ante las cosas, a uno las cosas le causan un asombro, uno va por ahí, ay, ve una flor, ve, y esa flor, ¿por qué? ¿Cómo será la vida? ¿Por qué se da una flor y no un fruto? ¿Cierto? Y ese tipo de preguntas son las que lo llevan a uno a estudiar esta disciplina. Bueno, entonces para que avancemos un poquito, entonces, bueno, ya les hice como esta primera introducción y les decía como a concluir en qué paró el problema griego. El problema griego cuando ya adquirió el punto, o sea, la filosofía griega gradualmente empezó a separarse como de estas arge o de esta forma de filosofar diciendo que había un fundamento y se inventaron explicaciones un Profe, poco. lo siento, es que se me había apagado el celular. Lo tenía en 1% No, y no vale, me había dado cuenta. qué bueno que lograste entrar para que alcances a escuchar. Entonces, Bueno, profe. estaba contándoles que la forma como lo entendía el griego era que el griego decía como dos cosas. Unos decían que el ser tenía que ser permanente, que el ser tenía que ser eterno. ¿Por qué? Porque si algo era, no podía ser posible que no fuera. Me explico, si yo tengo, no sé, este sacapuntas en mi mano, yo no puedo decir que el sacapuntas no es, porque acá está, ¿cierto? Pues yo no lo puedo negar. Y por tanto, si eso es verdad, el sacapuntas no puede dejar de ser en ningún momento. Era lo que dirían los de esta doctrina de la permanencia. ¿Por qué? Porque el argumento era muy lógico, ¿no? Porque es que en el momento que ves sacapuntas, digamos, porque me puede decir, pero usted lo puede machacar. Entonces le digo a usted, listo, pero es que en el momento en que yo lo machaque, el sacapuntas ya no va a ser un sacapuntas, sino que va a ser un pedazo de metal machacado. Va a ser otra cosa. Sí, su ser ya no es el mismo. Pero entonces eso plantea un montón de problemas y de paradojas que más adelante las vamos a ver ahorita. Pero entonces básicamente plantean como eso, que el ser era eterno, inmutable, porque lo que era no podía dejar de ser. ¿Listo? Y eso a que nos lleva como a afirmar a que el ser es igual a sí mismo, o sea, a que la totalidad de las cosas es la verdad del ser. ¿Sí? Todo lo que aparece, todo lo que uno experimenta, todo lo que uno piensa, esa totalidad del ser es la verdad del ser según esta doctrina de la permanencia. Y habían otros partidarios que decían, no, el ser completamente, constantemente está cambiando. Que eran, por ejemplo, lo que decían los heraclíteos, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué nadie se baña dos veces en el mismo río? Porque uno va cambiando, ya cuando usted vuelva a entrar al río, el río no va a ser el mismo, y ya cuando usted entre tampoco va a ser la misma persona. Entonces, ese tipo de argumentos ya van a plantear de que había un constante cambio y que lo único permanente realmente en el ser era el cambio, que todo se transformaba, que no había nada que permaneciera. Pero entonces eso, como les digo, hay argumentos para sostenerlo en pro y en contra, las dos posturas. No se trata, yo pues ya como de esta postura un poco más personal, les diría que no se trata como de uno afirmar uno u otro, de decir es cambio o es permanencia, porque es las dos al mismo tiempo. Eso es como lo enigmático y lo misterioso del asunto, que las dos al mismo tiempo, que en algún momento puede ser visto como permanencia, en algún momento también puede ser visto como cambio. Entonces, bueno, esa es la analogía de los griegos. Entonces, lo que yo quería plantearles era que conversáramos alrededor de tres oposiciones: la oposición cambio y permanencia, la oposición orden y caos, y la oposición entre cíclico y lineal, entendido como el tiempo, ¿sí? Entonces, quiero pues como que me cuenten un poquito lo que piensan cada uno acerca de estos asuntos, ¿sí? Si piensan que el ser realmente es permanencia o es cambio, si piensan que es orden o caos, y si piensan que es cíclico o lineal, desde sus
propias percepciones. Entonces, soy todo oído, muchachos. Ella, hola. Se está acá en clase. En clase en el ministerio. Bueno, muchachos, entonces, qué silencio tan dramático. Profe, yo, pues de lo que estaba así como pensando, yo creo que el ser está en constante cambio, pero que no es un cambio muy notable. Y creo que son como cambios, ¿cómo le digo? Eh, que tienen, que son a nivel cuántico. Para mí es así. Son como cambios a nivel cuántico y que eso hace como la formación de las demás cosas. Bien, muy bien. O sea, por ejemplo, la postura de Lady me daría a pensar que uno podría ver como parte de la realidad material como algo que cambia, pero las ideas como algo inmutable, que era, por ejemplo, la manera en que lo entendía Platón. ¿Alguien más piensa algo diferente, parecido o distinto? ¿Está de acuerdo o en contra? Lauren, María Ángel, Alexis. Profe, es que entienda, después de tremendo sancocho que se metió María Ángel y Lauren, ¿cómo no van a tener sueño? Ah, no, pero el problema no es que metan el sancocho, sino que no le roten al profe con eso. No mandan el pedazo, la vez ahí. Los sueños solamente Porque María, días después de que te... porque te Profe, yo también pienso que el ser más el cambio. O sea, que no es como tan invisible, sino que el cambio en sí, como que vamos evolucionando y el cambio se va notando. son unas concepciones un poco éticas, o sea, ver el ser como también el cambio de la persona, que es algo muy importante, porque se dice que también en muchas, por ejemplo, escuelas esotéricas o religiosas se habla de que el perfeccionamiento moral del hombre es un reflejo del perfeccionamiento de la naturaleza. Entonces, muy bien eso. Es algo que también notan muchachos en sus trabajos, que muchos están, ¿cómo se dice eso? Fundados o se basan en lo que es la postura religiosa. Eso no está mal. Yo, a un profesor de filosofía le diría de entrada, esta gente es una retrógrada, estás pensando mal, eso es del siglo pasado, usted debe pensar es como un ateo. Y yo no les voy a decir eso, les voy a decir, muchachos, se puede realmente no pensar de manera religiosa, pero ojo con eso, ser religioso no quiere decir ser ingenuo. Y eso ustedes lo tienen que tener muy claro, porque si uno está, digamos, si uno quiere asumir ese reto de uno en el mundo moderno y contemporáneo, sostener una creencia, lo peor que uno podría hacer es sostenerla de manera ingenua y no tomarse el trabajo de realmente mirar los argumentos y las bases para fundamentarla de forma sólida. ¿Sí? Y yo personalmente les digo que con la religión existe la manera de uno, a partir de su propia experiencia y de lo que uno aprende en la religión, de uno fundamentar ese conocimiento, ¿sí? Y con argumentos y de una manera muy sólida. Pero entonces, como le digo, es algo que siempre se tiene que hacer de forma personal, porque los argumentos de una persona pueden no ser válidos para otra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes, como les digo, si lo quieren sostener en sus trabajos y como filosofía de vida, traten de buscar bien los argumentos. Hay muchos pensadores y filósofos notables de la historia que han sido religiosos, que han sido ateos. Hegel, que ha sido, que se dice que, por ejemplo, es como el pináculo o la cúspide de la filosofía en Occidente, él era católico. Sí, Descartes, Newton, muchos. Sí, hay algunos que son muy brillantes que eran ateos, pero también hay que mirar la razón por los que ellos decidieron ser ateos. O sea, también están planteando una crítica muy fuerte a sus condiciones sociales que uno no puede como pasar por alto, sino que uno tiene que saber leer eso. ¿Sí? Entonces yo sí les doy como esa recomendación
sobre todo cuando lean autores como Nietzsche. Nietzsche es un autor que por el contexto de lo que estaba pasando en Europa y de lo que se estaba convirtiendo la religión, él tenía que reaccionar así. Sí, y es algo muy parecido, se lo voy a poner de este tamaño, muchachos. Lo que estaba pasando en Europa en ese entonces, en esa época, con la religión, es algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día con el comercio, con las corporaciones, con las grandes corporaciones. Entonces miren ustedes el tamaño del chicharrón, ¿sí? Cualquier persona que hoy en día se quiera lanzar a esa empresa, a ir en contra de las corporaciones o de la economía, pues imaginen a cuánta gente no se va a echar encima y hasta lo pueden matar. Entonces miren que realmente es una crítica que uno la quiere plantear a una sociedad, hay que plantearla en ese tono tan fuerte en el que escribía Federico Nietzsche. Entonces algo pues que uno entiende como desde ahí, cuando de pronto lo lean por ahí. Algo que me pareció muy bonito, que no sé, me parece que está en el trabajo de Ley, no me acuerdo cuál es la cuestión del orden y el caos, porque realmente ha sido una materia de la filosofía que se ha escrito mucho, y ha sido realmente un problema muy profundo. Si la naturaleza es por esencia ordenada, o si la naturaleza es por esencia caótica. Desde la ciencia contemporánea se tiene más la creencia o más la tendencia a opinar de que la naturaleza en sí es caótica y de que existe un orden como por puro azar, ¿sí? Es un argumento, muchachos, que es muy, o sea, como le digo, es como suponer que todo sale de la nada. Y es lo mismo, pues, o sea, estamos dejando de suponer que sale de Dios para suponer que sale de la nada. La realidad es que yo pienso que filosóficamente funciona de la misma manera. ¿Sí? Decir que todo surge del azar o decir que todo surge de Dios es exactamente el mismo artificio. Es decir, que algo surgió de algo. ¿Por qué? Porque pues nada puede surgir de la nada. Los griegos, muchachos, también tuvieron ese dilema. Por eso es que, por ejemplo, ellos sostenían que el ser era eterno. Estos, por ejemplo, que sostenían que el ser era inmutable, alegaban eso, que en la medida en que el ser no puede desaparecer en algún momento, ni puede ser creado, el ser tiene que ser eterno y tiene que haber existido siempre. ¿Listo? Eso para uno como ser humano es una cosa muy rayada de uno tratar de entender. ¿Cuál es una manera en que uno de pronto pueda aproximarse un poquito? Traten de pensar en la vibración. Hoy en día, desde la física cuántica, se tiene este concepto de la vibración, de que la materia emite una vibración, o que digamos que los átomos, en la medida en que tienen unos electrones girando alrededor del núcleo, pues esos átomos emiten una vibración, una frecuencia. ¿Qué pasa con la vibración? Que la vibración, para poderse propagar, pues necesita tiempo y espacio. Entonces ¿cómo lo pueden entender? Traten de entender que es realmente como la vibración del ser mismo la que origina el tiempo y el espacio. Y en esa medida, pues no tiene como mucho sentido uno preguntar por la duración del ser, porque es el ser el que origina el tiempo y no al revés. Que es, por ejemplo, una de las formas en que lo va a entender un filósofo como Martin Heidegger, que él es contemporáneo. Otra manera en que ustedes pueden entender ese dilema es con la cuestión desde la duración, ¿sí? Todo tiene una duración, pero el ser es aquello que no tiene una duración, sino aquello en lo que todo dura. Es como ese trasfondo, es una manera de entenderlo como que la vida de uno es solamente un ratico y el ser es ese trasfondo o ese telón sobre el que el ser de las personas va, por así decirlo, desfilando. Chacho, dálenme algo, me preocupa ese silencio. No sé si vamos muy bien o muy mal. Profe, qué pena, estaba hablando con mi mamá, por eso no pude escuchar la última parte. ¿Qué estaba diciendo? Alexis y Liz Lauren y María Ángel, que no ha dicho nada tampoco. Alexis no ha hablado nada en toda la reunión. Profe, que después del Entonces uno almuerzo queda da como mucho perplejo. sueño. No, y uno queda como perplejo escuchando tanta cosa y queda la cabeza como asimilando toda esa
información. A mí me dejó como que tan anonadada eso que dijo de Nietzsche, porque cuando yo empecé como que a investigar sobre él y a leer, yo decía como, ¿por qué él reacciona de esa manera? Y es lo que usted decía, tal vez el contexto social y político que él está viviendo en esos momentos lo obligaba a ser así. Claro, y eso es bueno uno hacer ese ejercicio porque uno es, trabajar con el María, que ya se decía algo. Yo estoy aquí pensando y anotando poco a poco algo que me Profe, yo vaya. también estoy aquí. Viendo el partido, profe Alexis está viendo el partido. La Champions, sí, por ¿El eso. partido de qué? ¿El partido de qué? Sí. No, yo estoy escuchando y analizando y tocando aquí para poner mi concepto en La una verdad, base que profe, es que yo vaya, a veces quedo sí, como loca con estos ¿cuál temas. partido? Aquí no hay ningún partido. Sí, no, muchachos, yo me acuerdo mucho una clase en la universidad. Yo estaba viendo una materia que era sobre los griegos, estábamos estudiando eso, metafísica, con un profesor, pues, que es como una autoridad en toda Latinoamérica, y él nos plantea como realmente esta pregunta del ser. Yo recuerdo mucho esa tarde porque uno como que empieza a ver distinto las cosas. Eso es lo bonito, como uno genera realmente ese asombro, porque cuando uno tiene ese asombro, uno puede ver como realmente la belleza, pues como una belleza más auténtica. Mm, ¿Qué les puedo decir? Hay como películas, cine. Yo también quisiera como que en estos días nos pudiéramos reunir de pronto por acá, si la plataforma nos da, para que revisáramos algunas películas, porque el cine es una manera muy, muy bonita y muy útil de uno como expandir la mente y uno realmente pensar todo esto. ¿Por qué? Porque el cine es como la imagen y el sonido de lo que uno está pensando. Y muchos cineastas se han tomado ese trabajo. Entonces es muy bonito como uno también salir de esa imagen del cine, de que el cine solo es Hollywood, solamente lo comercial, solamente la última de Marvel o Star Wars, sino que también hay otro tipo de cine que aborda cuestiones que a uno como ser humano le interesan y que lo ponen a pensar. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo una película que yo se la recomendé ahí por el chat, Fahrenheit 451. Qué bueno que de pronto la puedan conseguir. Es muy chévere, es como de un mundo futurista. Es un mundo futurista de cómo las personas en el 77 se imaginaban que iba a ser la vida de unos 100 años. Y uno encuentra que a la final no es tan alejado de lo que ellos se imaginaban. Entonces se la recomiendo mucho. Vamos a verlo, la profe. Profe, pero esa era que ya no iban a existir los libros, algo así, porque yo estuve viendo la sinopsis cuando usted nos dijo que ya no existían libros, que la gente era como más brutica, por decirlo así. Claro, es un mundo totalmente futurista donde la gente está únicamente en el sentir, en el placer. O sea, la gente inventaron la manera de que tenerla completamente controlada, dándoles placer y dándoles glamour y dándoles moda. Y los libros empezaron a desaparecer. Entonces, la temática de la película es como eso, de que ya los bomberos no se encargan de ir a apagar incendios, sino de ir a quemar los libros. Es como un poquito cómica también, pues, en cierto modo. Por la película plantea unas preguntas muy, muy profundas. Yo recuerdo mucho la película porque fue de las primeras que yo me vi en la universidad. Yo ya como 2 semanas en la universidad y estaban dando una película de Camilo Torres. Yo, ay, qué película gratis. ¿Quién dijo? Aquí fue tan de una. Yo tenía pues me entré a verla. Y realmente uno sale preguntando de cosas muy, muy bacanas después de verla. Entonces, no sé, de pronto podemos como, esperemos a ver cómo funciona el grupo de WhatsApp. Yo voy a mirar si de pronto encuentro un link donde se las pueda compartir. Y ya en estos días miramos la manera, organizamos la sesión y la miramos. Yo por ahí voy mirando a ver como qué cositas interesantes hay. Hoy era también pues como una prueba piloto, espero que la próxima vez nos conectemos más, voy a agregar a que el horario sea mejor los sábados porque la gente se puede conectar más fácil, sino que yo el sábado pasado he estado un poquito ocupado. Pero entonces para el próximo sábado yo creo que sí nos reunimos y la idea es que Profe, se asocien esto, sí. disculpe, Liz está diciéndome que no escucha nada, que como que el internet lo tiene malo, me imagino yo. Bueno, de todas maneras la clase va a quedar grabada. Entonces ustedes, yo voy a poner un canal de YouTube para que ustedes mismos, donde ustedes pueden ver las clases, lo voy a subir ahí para que ustedes puedan entrar a mirarlo. Listo.
Chicos, bueno, ya esto se va a cerrar ahorita. No sé si de pronto tengan algo que quieran decir. Chicos, díganme entonces, ¿qué opinan? Yo les sugiero algo, tratemos de ir pensando el problema con calma, estos días y nos volvemos a reunir. Sí, traten de ir meditándolo con calma y anoten por ahí lo que vayan pensando. ¿Listo? Y vamos después de reunirnos hablando para que hablemos de todo eso. ¿Qué les parece? Listo, profe. Me parece genial. Bueno, entonces ahorita les paso el link del video para que se vuelvan a meter y lo revisen. Estamos conversando, compartan también cositas por el grupo, así que sean como interesantes, que encuentren por ahí así chéveres, películas, videos, canciones. Recuerden que la idea es que le demos como uso también al chat de maneras así también bacanas y que nos ayuden a todos. Listo. Chacho, entonces nos estamos hablando. Muchas gracias por haberse conectado. Realmente pues muy contento de poder compartir con ustedes todo esto. Ahí espero que nos vayamos yendo. Listo. Listo, profe. Gracias. Cuídese mucho. Chao. Chao. Chao, María Ángel. Chao, Alexis. Chao, muchachos. Chaito. Está bien. Chao. Pero pillen mi nombre, Alexis Sócrates. No. Ese apellidito Dale. pesa, eso pesa. Hay que hablar Alexis siempre, Y ese apellidito no es para cualquiera, no, eso es solo para gente elegida, los elegidos.